en la sesión pasada, contradijo el pedido del Ministerio Público en esta ocasión por una réplica. ¿De 10 a 15 minutos? ¿Cuánto? ¿Ministerio Público? Sí, buenos días, señor magistrado, buenos días con todos los presentes. Respecto a las alegaciones realizadas por parte de la defensa del señor René Herbert Cornejo Díaz, el Ministerio Público tiene que decir lo siguiente. En primer lugar, respecto a la magnitud que realiza respecto de la subsanación, que realiza el Ministerio Público por orden del juzgado, hay que hacer una aclaración al respecto. Lo que se realiza es un modo de orden para efectos de que se pueda realizar un mayor entendimiento, una mayor oralización respecto de los elementos de convicción. Más no hay una subsanación o enmendadura de gran calibre como la hace el abogado de la defensa. Ahora bien, respecto a lo que indica sobre la corrección que realiza el Ministerio Público en referencia a que el señor se le había dictado, dice, del hecho número 4 y posteriormente nuevamente se le incorpora en el hecho 4, eso no es cierto y eso va a ser debatido cuando corresponde en el hecho número 4. Continuando. Ahora, el abogado nos indica que cómo puede ser posible que se trate de indicar que su patrocinado interfiere en un organismo adscrito a la ONU, cuando se tiene conocimiento que en esa fecha, cuando se cometió el ilícito, la OIM no era parte de la ONU, era un organismo independiente. Bien, ahora, respecto, aquí nos habla también que no está en discusión un soborno, en efecto. Respecto del señor imputado, se le imputa o se le subsume el hecho en materia de investigación en el delito de corrupción agravada. Y tenemos conocimiento, ¿no?, que para el delito de colusión agravada no es necesario, no se requiere un pago, sino ya estaríamos subsumiendo el delito en un hecho ilícito de cohecho. Pero cabe indicar lo siguiente: es falso lo que dice el abogado, que dentro de la investigación no se habla de pagos a funcionarios públicos, pagos ilícitos, cuando dentro de la formalización y dentro del requerimiento fiscal también se advierte claramente lo siguiente, dos puntos. Uno, que está relacionado a lo que indica el señor Adelmayo Piñeiros, quien dice que hubieron pagos a funcionarios peruanos, pagos ilícitos respecto del centro de comisiones. Y además también se tiene dentro de los fácticos, que son materia de investigación y que cabe recalcar, estamos recién iniciando una etapa de investigación preparatoria. Eso quiere decir que en el camino vamos a individualizar quiénes fueron estos funcionarios públicos a quienes se les sobornó, ¿no? Entonces, también dentro del fáctico tenemos la declaración que realiza el entonces congresista, bueno, que realiza la persona de Belaún del Ocio dentro, en el Congreso de la República, e indica lo siguiente: indica que presuntamente habían ingresado dineros ilícitos a través de doleiros para el proyecto Centro de Convenciones. Entonces, eso también está siendo materia de investigación, situación que desvirtúa totalmente lo que dice el abogado de que no estamos investigando pagos ilícitos a funcionarios públicos. Bien, ahora, también nos indica el abogado respecto de que hubo un compromiso, indica, del gobierno anterior del señor Humala respecto de la Junta Nacional, de la Junta del Banco Mundial, lo cual también es falso, porque recién se inician estas situaciones preparatorias y este compromiso en el año 2012, no en el año 2008, como refiere el abogado. Ahora, indica que el colaborador eficaz develado, el señor Valfredo de Cisa Ribeira Filo, indica que no reconoce haber tratado acuerdos ilícitos. Vamos a contextualizar lo que se dice en integridad por parte del investigado, ¿no?, y del colaborador eficaz, Valfredo de Cisa Ribeira Filo. Él reconoce las reuniones que ha tenido con el señor René Herbert Cornejo Díaz, reuniones donde se han tratado temas ilícitos, donde se han dado modificaciones, pero él indica que, en su entender, para él en ese momento,
eran conversaciones con personas cercanas y con amigos a quienes él iba a recomendar, asesorar, pero que él no los veía como un tema ilícito. Sin embargo, eso es el entender de él, pero para el Ministerio Público, las reuniones que se han realizado, al momento de evaluarlas, sí corresponden a actos colusorios que se han realizado a través de esos dos coimputados. Entonces, no estamos descontextualizando. Nosotros, con nuestras facultades, estamos realizando esta revisión y estamos catalogando esas reuniones como hechos ilícitos. También nos indican que hay correos electrónicos en los domésticos, indican que hay correos electrónicos que no hacen referencia a su patrocinado. Eso es lo que nos dice en un primer momento. Sin embargo, nosotros revisamos de los elementos de convicción y advertimos que sí hay correos electrónicos que remite el señor René Cornejo, que sí hay correos electrónicos donde lo mencionan al señor René Cornejo y que sí hay correos electrónicos que definitivamente se tienen que analizar de manera conjunta. ¿Por qué? Porque estamos ante reuniones y ante actos que conocemos perfectamente que de los delitos de corrupción de funcionarios, muchas veces de estos se realizan en la clandestinidad. Entonces, estamos ante elementos de convicción que vinculan de manera directa al señor René Alberto Cornejo Díaz, así como también elementos de convicción que de forma indiciaria también lo vinculan al señor René Alberto Cornejo Díaz. Entonces, no podemos hacer un razonamiento o un análisis aislado de cada elemento de convicción, sino que este tiene que ser de manera conjunta para poder contextualizar y circunstanciar cómo este participado en la persona de René Gilberto Cornejo Díaz en los hechos que el Ministerio Público le está imputando. Muchos puntos son los que ha indicado el abogado, pero los más relevantes están relacionados también a que justamente en el hecho número 2 refiere que porque no es necesario, nos indica algo también importante que cabe aclarar. Dentro de los elementos de convicción genéricos del Centro de Convicciones, nosotros hemos adjuntado dos no objeciones que son respecto de la modificación. Es falso que se diga que para ese entonces ya no se podía colocar ni una coma más a los términos, a las bases. ¿Por qué? Porque hubieron dos no objeciones que están dentro de los elementos de convicción en los cuales se indica claramente que hubieron dos modificaciones adicionales y que estas modificaciones, como bien lo hemos consignado en el requerimiento, se realiza la primera modificación 23 de diciembre de 2013 y la segunda el 8 de enero de 2014, las mismas que se vinculan y que están muy relacionadas con que previo a ello se realizaron las reuniones que tuvo el señor René Gilberto Cornejo Díaz con el señor Valfredo de Ribeira Filo. Entonces, en suma, lo que nos indicaba el abogado de la defensa no desvirtúa la solidez de las imputaciones y de los graves y fundados elementos de convicción que el Ministerio Público está presentando en este caso. Entonces, además también hay un punto que quiero recalcar, cuando nos dice que la resolución en la cual se aprobaba, se autorizaba para que se realice el convenio específico y se daba la autorización para que el viceministro realice esta suscripción, que se podía realizar de forma paralela, que se podía realizar de forma aislada y que no se debía de esperar la aprobación del Departamento de Ginebra. Considera el Ministerio Público que eso no es así. ¿Por qué? Porque si estamos ante un pedido que va a tener una respuesta, se debió esperar esa respuesta para que de manera coherente se pueda autorizar para aprobarse. Porque ¿de qué valía aprobar algo si el Departamento de Ginebra no lo iba a dar esa conformidad? Y más aún hay que tener en cuenta que esa aprobación y esa resolución sale la misma fecha en la que él se reunió con el señor Valfredo de Ribeira Filo. Entonces, movido por qué o por qué situaciones que él emite esa resolución, podemos inferir de que se trata como un acuerdo que se llegó en esa reunión. Bien, eso es respecto a lo que quería referir este Ministerio Público, señor magistrado. Sí, doctor, utilizando el mismo tiempo, me voy a referir estrictamente a lo alegado en este momento con la señorita representante del Ministerio Público.
Y en principio debemos decir y reafirmar los continuos remiendos, añadiduras y correcciones que se han dado. Doctor, no es una crítica. Usted los tiene sobre su despacho. Respecto del hecho 4, hay un primer escrito del 10 de febrero que tiene como subida corrección, integración, subsanación. Un segundo escrito por decisión de su despacho sobre subsanación también. Y un tercer escrito denominado integración y adición de elementos de convicción. Un cuarto escrito, doctor, también sobre integración, que en puridad es una corrección. Entonces, lo que queremos decir es que este requerimiento tiene 7 remiendos, 7 añadiduras, 7 enmiendas después de 3 años de investigación, lo cual no nos parece adecuado, correcto y serio. Sobre el organismo internacional, la OIM, doctor, que estuvo en la tabla de valoración junto con UNOPS, junto con OCE, para el otorgamiento de puntaje y designación o encargo. Doctor, en principio, la ley no nos obliga a hacer un proceso de selección para el encargo. No tenemos esa obligación. Se hizo para elevar los estándares de cuidado y para que ese proceso previo a la selección de la empresa o el consorcio que iba a hacer el proyecto sea correctamente dado. Es más, se han elevado los estándares para que OIM sea seleccionado. Hay que leerlo, esto es muy importante. Una cosa es el juicio de inferencia que se hace sobre el elemento de convicción y otra cosa es la lectura correcta del elemento de convicción. Para nosotros es muy importante que usted tenga la lista del elemento de convicción 61, que está a hojas 899, y que lo lea íntegramente. Esta es la declaración del colaborador eficaz 175-2020, de fecha 10 de octubre del 2022. Y acá aparece un personaje más, doctor. A la pregunta 4 y 5 sale el personaje de nombre Adrián Delgado. Se le encarga a Franco Burga ubicar a una persona que tenga conocimiento de cómo se llevaban las licitaciones de OIM, porque no sabíamos. Alfredo Ribeiro, al no conocer cómo se llevaban a cabo los procesos de contratación en un organismo internacional, le hace este encargo al señor Franco Burga. Y en la pregunta 5 señala que él se puso a buscar, cuando ya OIM tenía el proceso en sus manos, para que un asesor los oriente. ¿Qué significa esto, doctor? Que la empresa no envió el caso a OIM, que la empresa no envió el proceso a OIM, porque cuando ya estaba en OIM, se pusieron a buscar un asesor para que los oriente. Eso significa claramente. Vamos más allá. También se ha sostenido esta relación que tenía el señor Alfredo Ribeiro con mi entendido, el señor René Cornejo. Lo invitamos a que vea el elemento de convicción número 60. Está a hojas 872 íntegramente. Está la documentación entregada por el señor Alfredo Ribeiro y es un contrato de prestación de servicios entre una empresa y OAS. Es un contrato que tiene como duración 4 meses. Es un contrato que se firmó en el año 2008, 5 años antes de este proceso de selección, que no firma el señor Alfredo, porque el señor Alfredo no era funcionario de OAS en ese tiempo, y que tampoco firma mi defendido. Es un contrato por 100 soles, discúlpenme, y que terminó en febrero de 2009. Esa es la gran relación que tenía junto a otros 8 asesores de diferentes empresas, el contrato antecedente, que fija una relación antecedente de poca relevancia. Doctor, existen estándares mínimos dados por la Corte Suprema para generar indicios de colusión. Y se fijan 4 reglas. Que las personas se conozcan, que las personas tengan un grado de confianza tal que puedan hablar de un acuerdo, que haya una propuesta ilegal y que haya una aceptación. El colaborador eficaz, Alfredo Ribeiro Filo, nunca habla de una propuesta ilegal al señor René Cornejo. Es más, el colaborador eficaz habla acerca de su interés por conocer la opinión de René. Nunca habla de un pago ilegal, de una ayudita para su proceso de selección,
de que influencia en su proceso de decisión, ni siquiera está el segundo ítem delimitado por la Corte Suprema como obligatorio para delimitar correctamente un delito de corrupción. Entonces, esa interpretación, doctor, no es de abogado, es de ciudadano con sentido común, porque un ciudadano con sentido común sabe cuando está cometiendo un acto ilegal o no. El elemento de valoración, el estándar, es el del ciudadano promedio para un cohecho o para un acuerdo ilegal. Y eso lo sabemos. Y finalmente, doctor, para terminar, tenemos la referencia en el elemento de condición 59 del señor Alfredo Ribeiro, que nunca tuvo una reunión con la señora Nadine Heredia y con el señor René Cornejo. Nunca estuvieron juntos al mismo tiempo. La imputación contra mi apellido es haber apoyado supuestamente una posición de la pareja presidencial, pero no hay un solo elemento de convicción que se refiera a ese apoyo. Por esas consideraciones, doctor, y no habiendo una imputación sobre pagos ilegales, siquiera como hipótesis sobre su escritorio, solicitamos que se desestime la pretensión del Ministerio Público. Gracias. Muy bien, entonces corresponde a los siguientes presupuestos. Esto es mucho más rápido el trabajo. La prognosis, que considera que es una cuestión bastante puntual y peligrosismo procesal. La proporcionalidad solo porque es necesaria la medida y cuál es el plazo en cuanto a su justificación. A ver. Sí, señor magistrado. Bien, respecto de la prognosis de la pena que se le impone al señor René Helber Cornejo Díaz, esta es superior a los 4 años de pena privativa de libertad y la misma está catalogada dentro de los siguientes. Hemos consignado en el texto intermedio que son 16 años y 8 meses a 18 años y 4 meses, y haciendo una determinación de la pena concreta, asciende o equivale a 17 años y 6 meses de pena privativa de libertad respecto del delito de corrupción agravada que se le imputa al señor René Helber Cornejo Díaz. Ello estando a que existe la carencia de antecedentes penales y constituye el acto como agravante la pluralidad de agentes y que la conducta ha sido punible y sobre bienes o recursos destinados a la actividad de utilidad común. Ahora, respecto a los presupuestos de peligrosismo procesal. A ver, un minuto. ¿Cuántos años se estima la pena imponer para el procesado? Sí, 17 años con 6 meses. 17 años con 6 meses. ¿Cuánto es el extremo mínimo de acuerdo a la fecha de comisión del delito? Sí, el delito 15 años. De 3 a 15 años estamos De hablando. 15 a 20 años. Ok. Estamos consignando la modificatoria de la ley del artículo. Pero las bases ¿cuántos son? ¿3 a 15 años? La base es ¿De pena abstracta? de 15 a 20 años, que es la agravante del delito de corrupción agravada por encargo de una organización criminal. Artículo modificado en el año 2021, y estando que el periodo de investigación es hasta el 2022, toda vez que el proyecto no ha sido aún a la fecha reflexionado, y es por ello que nosotros hemos considerado como periodo de investigación hasta el año pasado. ¿Puede indicar las atenuantes genéricas? ¿Cuáles son los antecedentes penales? ¿Cómo nos indicó? Atenuantes es la carencia de antecedentes penales. Como circunstancias agravantes, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. Y además, la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. Está bien, estamos hablando de penales. Sí. Respecto al peligrosismo procesal, estamos aquí, vamos a indicar el peligro de fuga que está relacionado a los arraigos de imputado. Respecto al arraigo domiciliario, nosotros, este despacho fiscal ha considerado que el señor René Helber Cornejo Díaz
carecería o tendría poca calidad o el nivel de calidad de su arraigo se ha desvirtuado, estando a que el señor vive en un domicilio que es alquilado. Esto es, que no tiene bienes propios a su nombre. Respecto al arraigo personal, económico y las facilidades de salir del país, se tiene que el imputado tiene solvencia económica respecto de propiedades que tiene por herencia y por copropiedades. Asimismo, que registra su reporte migratorio. Solo una pregunta, ¿me podría aclarar cómo entiendo la situación de poder económico? Porque en cuanto a los arraigos es por relación al domicilio, personal, laboral. Si usted me dice que tiene, ¿dónde debería calzarlo eso? Lo calzamos, señor Porque magistrado. estamos con el 269 del Código Procesal Penal. Entonces intento entender esto en atención a cada supuesto específico que establece el legislador. Sí, lo queremos calzar, señor magistrado, respecto a las facilidades que tendría de salir del país. Y esto está relacionado a que la persona de René Gelber Cornejo Díaz, conforme a lo que nos indica el registro migratorio, ha viajado constantemente y quizás esto ha cesado por el tema del impedimento de salida que tenía. Sin embargo, podemos apreciar que su último viaje fue en el 2021 al país de Estados Unidos y que esto fue por un lapso de casi un mes. Y además se tiene, señor magistrado, que implícitamente de los demás viajes que haya podido realizar de forma constante el imputado, se tiene que el imputado tiene contactos en el extranjero y que como contactos en el extranjero tiene a un hijo mayor de edad, el cual se encuentra ya viviendo y como ha cambiado también su dirección, en la misma que es en Nueva York. Además que la persona de su hijo, el señor René Cornejo, se encuentra casado también, es decir, tiene una estabilidad y bien podría el señor salir del país y además, como tiene poder económico, como lo hemos indicado, podría bien solventarse en el extranjero y así eludir la acción de la justicia. Ahora, respecto al arraigo laboral, el Ministerio Público solicitó un informe al Ministerio de Trabajo para efectos de conocer si el señor tiene algún vínculo laboral, ¿no? Sin embargo, apreciamos de este informe del Ministerio de Trabajo que nos indica lo siguiente, que no se encuentra registrado a la actualidad, a la fecha que nosotros hemos solicitado la información, esto es 2022, octubre, finales de octubre, nos indica que no se encuentran registrados en planillas electrónicas a la fecha. Entonces, el mérito a ello es que este despacho fiscal considera que no tiene arraigo laboral el señor René Gelber Cornejo Díaz. En ese sentido, también estaríamos ante un peligro de fuga, ante un arraigo, perdón, ante las libertades, desvirtuando ese arraigo laboral en sí y la calidad del mismo que pueda tener. Respecto al arraigo familiar, en efecto, el señor tiene una esposa conforme lo registra en la ficha de René, que es casado, ¿no? Sin embargo, también hay que tener presente algo, que el hecho de que tenga familia, el hecho de que pueda tener un arraigo domiciliario, un arraigo laboral, esto no lo exime de que la persona pueda ser sujeto a la imposición de medidas. Y tampoco le impide de que estando a la gravedad de la pena también, usted pueda eludir la acción de la justicia. Ahora, respecto a la magnitud del daño causado, hay que tener en cuenta que estamos ante un delito grave que es el delito de colusión agravada y que estamos a la fecha ante un perjuicio económico al Estado que asciende a más de 140 millones de soles. Y a la grave afectación que ha sido no afectado el Estado peruano. Más aún si estamos ante una obra que a la fecha no ha sido recepcionada y que no tiene una conformidad de que ésta se haya ejecutado de la manera correcta. Es decir, hasta la fecha sigue generando perjuicio económico esta obra que se siempre mencionó. Respecto al comportamiento procesal del imputado, en el caso en concreto, nosotros tenemos los siguiente. Al señor René Gelber Cornejo Díaz se le citó en mayo, mediante providencia 355 de fecha 7 de mayo del 2022, se le citó para que
para que se recepcione su declaración indagatoria. Sin embargo, se tiene que llegado el día, no llegó el señor, no se apersonó, es decir, no hizo caso omiso al mandato por parte del Ministerio Público, no se apersonó. Y se levantó el acta de inconcurrencia de fecha 3 de agosto del 2022 para efecto de dejar constancia de la inconcurrencia injustificada del señor René Heber Cornejo, demostrándose así un claro comportamiento omiso ante la situación de una autoridad. Ahora, tenemos respecto del comportamiento del imputado en otros procesos, se tiene lo siguiente. Podemos advertir del registro de Codamo que el señor René Heber Cornejo Díaz está siendo investigado también en otros casos. Es decir, el señor René Heber Cornejo Díaz tiene una conducta que no solamente vamos a indicar que está siendo investigado solamente en el caso de convenciones, sino que conforme lo podemos advertir del registro del Instituto Fiscal de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, tiene 5 investigaciones, las mismas que se están apreciando dentro del requerimiento de prisión preventiva que estamos indicando, y que son por delitos graves, que son concusión, asociación ilícita, y delitos cometidos por corrupción de funcionarios. Asimismo, también cabe indicar que también se recabó información de otro despacho fiscal del equipo especial, en la cual nos dan cuenta respecto de que se le notificó una resolución judicial en la cual se indica que el señor René Heber Cornejo Díaz había incumplido con las reglas de conductas impuestas por la judicatura, en la cual no había registrado su control biométrico. Ello respecto al peligro de fuga. Ahora, en relación al peligro de obstaculización, el Ministerio Público aquí ha consignado lo siguiente. Se tiene que el señor René Heber Cornejo Díaz tiene ese vínculo de confianza con Ricardo Emilio Salinas de Incachagua, que no es en la fecha de la comisión del delito, sino que eso es mucho antes, y además que a esa persona la lleva el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y que prácticamente podríamos decir que es su persona de confianza y la persona que coordinaba las acciones que tenía que hacer él como ministro ante la OIM. Ahora, también se está consignando el tema de la relación de dependencia que tenía con sus coimputados Ollanta Moisés Malatazo y Nadine Heredia Lacó. Asimismo, esa relación y ese vínculo de confianza que tenía con la persona de Alfredo de Ribeira Pito. También se tiene y se consigna y también considera el Ministerio Público que puede ser relevante respecto a los vínculos amicales que tienen redes sociales con 5 de los imputados que se relatan ahí en el requerimiento, ¿no? Y que esto puede influenciar, sí. ¿De qué forma? Creo que podría realizar esa comunicación oculta, ¿no? A través de las redes sociales para efecto de pretender influenciar en la investigación, más aún si ya estamos en una etapa de investigación preparatoria. Y además estamos de la Comisión de Delitos Graves y con penas altas. También cabe indicar respecto de la obstaculización, el Ministerio Público a través del escrito presentado a su judicatura. Previamente, ¿qué supuesto es aplicar el 270 del Código Constitucional de la administración que ha efectuado? El primero, el segundo, Del 270. Comportamiento resistente, ocultamiento. Sí, justamente vamos a ello. Del 270 nosotros hemos considerado uno que es... El supuesto que indica como... Allá. ¿Dónde lo cae? En el número 2, que es influenciar influirá para los coimputados, testigos o peritos que informen falsamente de su comportamiento de manera desleal y reticente. ¿Así está indicado en su escrito? Sí, sí hemos considerado eso. Sí se ha considerado. Bien, entonces, sí, también hemos considerado como parte y hemos integrado respecto del peligro de obstaculización a través del escrito presentado a su judicatura, para ver con qué fecha lo hemos presentado.
ya presentado a través del escrito número 5313 respecto de la integración del peligro de obstaculización en relación a lo siguiente. Se tiene aquí la declaración del señor Acuña, quien nos indica que existían registros de las visitas que había realizado el señor Valfredo de Ribeira Filo a ESAN y que esas reuniones habían sido con la persona de René Helbert. A criterio de este despacho fiscal, considera que la persona de René Helbert Cornejo Díaz, estando a que tiene un vínculo con la Universidad ESAN y que tiene como lo hemos notado en la audiencia pasada, donde nos indica que tiene un cargo de dirección, esto podría hacer de que la persona de René Helbert Cornejo Díaz influencie, ¿para qué? Para que se pueda ocultar esa información que va a ser recabada por este despacho fiscal. Ello en el sentido de recabar como elemento de convicción los registros de visitas que se ha efectuado en los años 2013-2014. Y estando a ello es que estamos aplicando el numeral 1 del artículo 270 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el verbo específico? El verbo específico es ocultará, modificará o destruirá. Y ello también está consignado dentro de nuestro escrito. También hemos considerado dentro del escrito presentado a su judicatura respecto de la conducta que había realizado el señor René Helbert Cornejo Díaz en la audiencia de fecha 10 de febrero, en la cual, cuando se le pregunta, cuando el señor pues le pregunta respecto de con quiénes vive y quiénes forman parte de su familia, él no hace referencia a su hijo que está en el extranjero, solo hace referencia a sus hijos menores de edad. Entonces, estamos ante un comportamiento procesal por parte del investigador René Helbert Cornejo Díaz, que considera este Ministerio Público que no es el correcto, no es el adecuado. En ese sentido es que este despacho fiscal solicita la medida que es de prisión preventiva. Ahora bien, respecto a la proporcionalidad de la medida... A ver, vamos a repetir, que es importante. Pero dígame, ¿por qué es necesario imponer una medida tan gravosa al procesado? Es necesario, señor magistrado, imponer la medida al señor René Helbert Cornejo Díaz porque considera el despacho fiscal que no existe otra medida en la cual nosotros podamos tener o resguardar el presente caso. Más aún si estamos ante una persona que ha cometido delitos graves, que no reconoce la comisión de los delitos y que además cuando se le llama a declarar no concurre y además ha demostrado también dentro del proceso que no tiene esa conducta correcta y esa conducta adecuada. Y consideramos nosotros que es la medida que va a permitir que se resguarde la investigación, que se proteja la investigación y que se protejan los elementos de convicción que nosotros vamos a recabar para poder esclarecer los hechos finalmente. ¿Cuánto tiempo solicitó de prisión preventiva? Nosotros hemos solicitado los 36 meses que corresponden a la investigación preparatoria para que el imputado esté sujeto hasta que culminemos este plazo de investigación preparatoria. Me permite 30 segundos para comentar las diapositivas, por favor. Dígame, ¿ha presentado documentación para presentar su arraigo? Así es, doctor. Hemos presentado un escrito. Le voy a agradecer mucho que me esté indicando con qué número de ingreso para poder ubicarlo de este modo. Hemos presentado un escrito el 13 de febrero del 2023, 344 páginas. Lo hemos presentado a las 4 y 5 de la tarde y el número de ingreso es 4368-2020. ¿Es el único escrito? Es el único escrito. Creo que es muy puntual en este tema. Vamos a ser muy puntuales. Ya lo mismo. Creo que es solamente hay que pasar. Sí. Este creo que está. Se apagó, ¿no? El equipo.
Está grabando. Muy bien. A ver, letrado, lo escucho. Doctor, los hechos que se le imputan a mi entendido datan del 2013 hasta enero de 2014, porque en febrero del 2014 él deja la cartera de vivienda. ¿Qué artículo del Código Penal utilizamos? Doctor, no voy a tomar solamente un minuto en este punto sobre la prognosis de pena. Cada persona responde por sus actos. Esta es una máxima del derecho penal entendida como la responsabilidad individual. Está sosteniendo bajo el artículo 384, modificado en el 2021, las conductas que hipotéticamente habría realizado y entendido en el año 2013. Y se dice que esto es un delito continuado. Doctor, la investigación preparatoria y el requerimiento de prisión habla de 5 hechos. Estos hechos son independientes por personas independientes y en estadios independientes. Entonces, desde nuestro humilde punto de vista, es un enorme desacierto utilizar una norma penal promulgada en el año 2021 para calificar conductas del año 2013. Creemos que, de manera hipotética, la conducta correcta en el tipo penal es mucho menor, y es el segundo párrafo del artículo 384 sin agravantes. Y usted podrá ver eso además en la diapositiva número 10, proyectada el día de ayer por el Ministerio Público, en donde utilizó el mismo párrafo que estamos mencionando en este momento. Lo dejamos a su consideración. Vamos a hablar de los arraigos. Hemos presentado mediante el escrito de fecha 13 de febrero del 2023 una serie de documentos que acreditan de manera indubitable los arraigos de mi entendido. Son específicamente 36 documentos. Antes de discutirlos, queremos resaltar algunos puntos dados por el Ministerio Público. Doctor, se señala que a lo largo de estos 3 años de investigación preliminar, mi entendido no ha concurrido ni se ha sometido a la investigación. A lo largo de estos 3 años de investigación, doctor, mi defendido ha presentado escritos ante la Fiscalía, ha dado sus descargos por escrito ante la Fiscalía y ante los requerimientos del Ministerio Público también ha cumplido con él. El Ministerio Público, a lo largo de estos 3 años de investigación preliminar, le ha pedido a mi entendido que entregue datos. Eso quiero algo. Desarrollo ordenadamente. Correcto. Vamos a sacar más provecho. De acuerdo. Se dice que mi defendido no tiene arraigo domiciliario. Y se dice que mi defendido no tiene arraigo domiciliario porque no tiene casa propia. Esto, doctor, desde nuestro punto de vista, es altamente discriminatorio y erosiona postulados ya dados por la Corte Suprema, específicamente en la casación 1445 del 2018. Pero además, hemos entregado 10 documentos que acreditan el arraigo domiciliario del defendido.
El señor René Cornejo vive en una casa en la calle El Velero 243 La Molina desde hace 8 años. Este documento de arrendamiento que hemos entregado no es el único, doctor. No es él una persona que está en tránsito en esta casa, todo lo contrario. Usted verá en el documento número 1 que hemos entregado como anexo de nuestro escrito, copia del DNI del señor René Cornejo, copia del DNI de la esposa del señor René Cornejo, copia del DNI del hijo mayor del matrimonio del señor Cornejo y la señora Basurco, copia del DNI de la hija, y todos están en este domicilio. Quiere decir que este es el domicilio habitual del señor y de su núcleo familiar. Hemos entregado la copia notarial del contrato de arrendamiento desde el año 2015, desde hace 8 años, y la copia de las adendas de este arrendamiento. Doctor, más de 2 millones de peruanos no tienen casa propia. Es posible que muchos de los que estamos en esta sesión de audiencia no la tengamos. El letrado que habla no tiene casa propia, eso significa que no tengo arraigo domiciliario. Eso es, desde nuestro punto de vista, discriminatorio. Además, hemos entregado, lo tiene usted como anexo número 5, el formulario 1687 de SUNAT. El señor René Cornejo paga impuestos por este arrendamiento. El señor René Cornejo paga impuestos de primera categoría a consecuencia del lugar donde vive. Le hemos entregado además, en anexo número 7, el recibo de luz del sur, el mismo inmueble ubicado en calle El Velero 243 La Molina. Y sobre todo, doctor, este elemento es muy importante. En anexo 8 le hemos entregado la ficha RUP del contribuyente René Cornejo Díaz, donde se consigna como domicilio fiscal la calle El Velero 243 La Molina. Quiere decir que para la SUNAT, para la RENIEC, para su familia, para la universidad y para el mundo en general, él tiene un solo domicilio. Y tiene un solo domicilio desde hace muchísimo tiempo. El núcleo familiar está asentado en la calle El Velero 243 La Molina. Se dice que el señor René Cornejo, y esto lo dice de manera tangencial el Ministerio Público, es casado con la señora Basurco, pero eso no evitaría pues su eventual fuga. Eso es una interpretación desde nuestro punto de vista antojadiza. Hemos entregado 6 documentos que acreditan el arraigo familiar del señor René Cornejo, usted los tiene en pantalla. Hemos entregado copias de las boletas de pago del colegio de la hija del señor René Cornejo, quien estudia medicina actualmente y está en los primeros ciclos. El señor René Cornejo es el sostén de su familia, es catedrático desde hace más de 30 años y con el resultado de ese pago formal de una universidad peruana con bastante reputación en el mercado, es que paga estos. Hemos entregado el correo del 22 de octubre del 2022 sobre la incorporación a una universidad, precisamente en la carrera de medicina de su hija. Hemos entregado el registro de pagos de la pensión de estudios del hijo mayor del matrimonio del señor René Cornejo. Hemos entregado copia de la declaración jurada de la señora María Neumann del 9 de febrero de 2023, la suegra del señor René Cornejo, que tiene más de 80 años y que vive en su domicilio en calle El Velero. Y hemos entregado el reporte de notas de su hijo para acreditar que efectivamente los hijos del señor René Cornejo estudian y tienen una vida universitaria costeada por él. Este punto no lo entendemos, doctor. El Ministerio Público empieza diciendo que el señor René Cornejo, conforme a un reporte que ellos tienen, no tendría trabajo, pero luego, por eso métanlo preso, porque no tiene trabajo, y luego termina diciendo que hay un enorme riesgo porque sí tiene trabajo en una universidad. Entonces, no entendemos cuál es la posición. Nosotros hemos acreditado con 8 documentos, los tiene usted en pantalla, los tiene íntegramente en el escrito que hemos entregado, 8 documentos que acreditan este arraigo laboral. La constancia de trabajo emitida por una universidad del Perú, bastante reputada, expedida el 9 de febrero del 2023. Tenemos el certificado único laboral para personas adultas, expedido el 9 de febrero del 2023. Doctor, este es un punto bien importante que queremos analizar.
El informe 2389-2022, mencionado por el Ministerio Público como el documento con el cual se evidencia que el señor René Cornejo no tendría trabajo, es un documento que no se ha leído en toda su extensión. Es un documento que se ha leído mal, porque en la parte final del informe 2389 se dice que el señor René Cornejo aparece inscrito desde el 90, desde la década del 90, desde 1990 hasta la actualidad. ¿Eso qué quiere decir? Que está inscrito en el Ministerio de Trabajo hace más de 30 años. No está inscrito el cese, porque no ha cesado. ¿Y cómo damos fe de lo que decimos? La misma entidad, la misma institución que ha emitido este informe, nos entrega el certificado único laboral para personas adultas del 9 de febrero y señala el trabajo que actualmente sigue desarrollando el señor René Cornejo. Tenemos además, como anexo 22, el documento de cálculo de CTS expedido por su empleador en octubre de 2022. Tenemos el estado de cuenta del BCP de diciembre y enero de este año sobre el pago de haberes. Es una cuenta formal a través del cual se le paga el sueldo al señor René Cornejo. Y se le paga el sueldo de hace 30 años. Tenemos una constancia de trabajo también expedida por su empleador el 24 de octubre del 2022. Consulta al registro de afiliados en salud, que data desde el año 1990, porque el señor René Cornejo está en salud desde el año 1990 hasta la actualidad. El documento expedido por sus más de 30 años de servicios a una reconocida universidad peruana y la boleta única de pago de trabajadores de diciembre del año 2022. Su boleta de pago. Algo más formal que eso podría haber para un trabajador peruano, creemos que no. La Fiscalía sostiene que existen indicios sobre obstaculización de la investigación. Señala que el señor René Cornejo ha tenido numerosos viajes. Doctor, esos numerosos viajes se han dado por temas laborales. Se tienen las invitaciones de diferentes entidades internacionales para participar o para desempeñar trabajo en el extranjero. Pero además, esos viajes fueron del año 2019 hacia abajo. Del 2020 hasta la fecha, tiene un solo viaje. La Fiscalía ha mencionado un solo viaje y un solo viaje de duración de un mes. Y está acreditado entre los anexos que hemos entregado, doctor. El anexo 9 de nuestro escrito son las credenciales de vacunación de sus hijos. Para eso viajó. ¿Qué es lo que cualquier padre responsable habría hecho? Y para viajar al extranjero, en la época en que no se vacunaban a los menores, a los adultos de 18 y 19 años, tuvo la diligencia de hacerlo, viajó un día antes de la vacunación y regresó un día después de la vacunación. No se fue de vacaciones. Usted tiene las dos credenciales. No tenía impedimento de salida, pero aún sin tener impedimento de salida, presentó escritos a jueces y fiscales informando que salía del país. Y a su regreso reportó el regreso al país. Doctor, desde nuestro punto de vista, eso es sometimiento a los procesos. Cabe señalar que todos los procesos que tiene el señor René Cornejo en su vida son solamente del periodo en que fue ministro. Nunca antes había tenido un problema legal, ni siquiera por un accidente de tránsito. Y los estamos asumiendo todos. Hemos entregado las copias de las invitaciones y además también la Fiscalía sostiene, dice, que el señor René Cornejo no habría asistido a una citación que se le hizo. Una citación durante más de 3 años. Doctor, eso no es del todo cierto. Permítame explicar. La citación era para el 3 de agosto de 2022. Al día de hoy, la Fiscalía no ha emitido una citación para declarar en este caso. Ha emitido 2. La primera, la del 3 de agosto, y la segunda para el 1 de marzo de este año. Nosotros acudimos. La Fiscalía dejó sin efecto esta situación. Ese hecho, esa no declaración en una segunda citación después de 3 años, no es imputable.
Y sobre los eventos del 3 de agosto, doctor, sí, tampoco es responsabilidad mía, yo debo mencionar que es responsabilidad de la defensa, doctor. Este mismo día, y lo hemos entregado como anexo 26 y 27, la defensa tuvo 2 diligencias judiciales. Una en este sistema especial de justicia penal especializada. Lo hemos entregado a la misma hora. Y es responsabilidad de la defensa, doctor, lo asumo, no haber informado al Ministerio Público. Tuvimos que decidir entre esas 2 diligencias a la misma hora y la declaración. Creemos, respetuosa y humildemente, que ese, digamos, desfase de esta defensa no debe repercutir en perjuicio de mi efectivo. Máxime, si tuvimos una segunda fecha, acudimos en la segunda fecha y no nos permitieron no solo no declarar, sino tampoco, no me dejará mentir, sino le tienen que corregir tampoco un acta de haber concurrido. Tampoco nos permitieron levantar un acta de concurrencia. Entonces, nuestro sometimiento con escritos, con atención a requerimientos y información del Ministerio Público, está más que acreditado. Se dice además que no hemos hecho el control biométrico. Doctor, hemos presentado escritos a este despacho. Este despacho ha tenido presentes esos escritos porque cuando se da la pandemia y cuando se implementa el control biométrico, hubo un desfase no con los investigados, sino con el sistema de poder judicial ya teníamos plenamente establecido. Nosotros presentamos escritos en su momento y el control biométrico se llevó correctamente. No es solamente el detenido, fueron 2 meses con todos los detenidos del sistema especial. Y sobre eso hay un proveído de este mismo juzgado, que lo hemos entregado en anexo 29 de nuestro escrito. Doctor, también hemos entregado, usted verá, entre los anexos 30 a 35, todos los estudios que ha realizado mi detenido. Él es de carrera catedrática. Siendo ingeniero de la universidad, de la UNI, ha hecho una maestría en Derecho, ha realizado una maestría en Matemática, tiene diferentes disciplinas, estudió en su momento en España, viene realizando una maestría en la actualidad. Doctor, su sueño ha sido ser catedrático y lo viene haciendo hace más de 30 años. La única etapa de su vida en que dejó de serlo fue porque quiso prestar un servicio al país y desde esa época a la actualidad viene visitando constantemente los tribunales y viene asumiendo sus obligaciones con la Administración de Justicia. Creemos, por estas consideraciones, que no se puede considerar que tiene un peligro procesal o un peligro de obstaculización y que no concurre en los presupuestos del artículo 269 y 270 al presente caso. Eso es todo. Gracias. Tiene 5 minutos que va a responder a modo real el Ministerio Público. Sí, señor magistrado. Puntual respecto a lo que nos ha indicado el abogado respecto del arraigo laboral. El Ministerio Público aquí no va a cuestionar respecto de si tiene o no el arraigo, el arraigo domiciliario, toda vez que nosotros lo que estamos indicando aquí, lo que vamos a verificar es respecto de la calidad del arraigo que el imputado pueda tener, ¿no? Ya que el no tener un bien propio a criterio del despacho fiscal, esto disminuye el arraigo y la calidad del mismo. Ahora, respecto también al arraigo laboral, familiar, como ya he indicado, no lo exime el que pueda tener una familia, que él puede tener la acción de la justicia si estamos ante delitos graves. También nos ha indicado respecto el señor abogado sobre que nos parece importante también aclarar respecto del punto del acta de concurrencia que nosotros levantamos porque no concurrió. Nos pone de conocimiento que tiene una diligencia contra la acusación. No es necesario que el imputado concurra a un control de acusación, que consideración de él pueda ir, está bien, pero hay que tener en claro que en mayo del 2022 nosotros lo hemos notificado, es decir, antes de que le notifiquen incluso la audiencia de control de acusación, porque de lo que se puede apreciar es que le notifican en junio del 2022, es decir, después. Y es decir, que creo que tenemos conocimiento que cuando nos programan una audiencia muchas veces nos hacen una continuación de la misma y podemos indicar de que tenemos otra diligencia si queremos cumplir, obviamente, con un mandato del Ministerio Público. Sin embargo, no ha sido de esa manera. Además, hay que tener en cuenta que el abogado aquí presente no es el único abogado que se aboca a los casos a exclusividad que tiene el señor René Procuraduría.
sino también otro estudio público. En ese sentido, es para nosotros no desvirtúa en ningún punto respecto de lo que hace referencia a querer justificar el que no haya existido. Y respecto a lo que indica últimamente respecto de la citación que de la notificación que se le hace para el 1 de marzo. Hay que tener en cuenta que el señor, a mí me comunican porque justamente estaba en diligencias y que por eso que había reprogramado la declaración del señor René Gelberto Mejoyer, y no solamente la de él, de manera andofaliza, sino se reprogramó la declaración de todas las declaraciones indagatorias que teníamos en el mes de febrero. Todas esas declaraciones se reprogramaron por cruce de diligencias de la justicia, ¿no? Y además recurre el señor de manera inoficiosa, recurre y me da cuenta mi asistente que le solicita un acta de concurrencia. ¿Por qué le solicita un acta de concurrencia si va inoficiosamente y se ha sido notificada debidamente respecto de la reprogramación de la diligencia? Entonces, también ese comportamiento, creo yo, que hay que tener en consideración que es un comportamiento que no es correcto, ¿no? Y además de ello, consideramos que es una estrategia ya de defensa la cual estaba realizando el abogado, ¿no? Y bien, respecto de la boleta, respecto de las constancias de trabajo, hay que tener en cuenta lo siguiente, que las constancias de trabajo que nos presenta, la última que nos presenta, no se indica cuántas horas trabaja, cuál es su horario, no nos indica nada de ello, solamente se basa de forma general, es decir, la persona de tal trabaja desde 1990. Y hay que tener en cuenta también que nosotros hemos dicho que el señor tiene esa antigüedad conociendo a las personas de SAN, ese vínculo ya de confianza con las personas de SAN, y que nosotros no podemos considerar que la constancia de trabajo que ha presentado aquí sería lo más adecuado que nos indiquen para poder nosotros validar de una manera idónea cuál es el horario, cuántas horas trabaja, pero eso no nos indica esa constancia de trabajo. Y solamente ello respecto de lo que ha podido hacer referencia el abogado, señor magistrado. Bueno, hemos escuchado la intervención. La señora fiscal ha reconocido el arraigo domiciliario en este momento, ha reconocido el arraigo familiar. Sin embargo, sostiene que el no tener vivienda propia para ella es un indicio. Doctor, esto ya ha sido altamente superado. Le menciono varios casos. 631-2015 Arequipa, el doctor, el 1445-2018, esto de una persona extranjera que tiene núcleo familiar en el Perú. El núcleo familiar en el Perú acredita el arraigo. En este caso tenemos al señor René Cornet, que es un peruano que siempre ha vivido en el Perú y que tiene su núcleo familiar en el Perú. Además, doctor, habla de una universidad con un certificado de trabajo que debería tener mayores datos. Ese certificado de trabajo no lo hacemos nosotros, no hace la universidad. No hay un vínculo de confianza con una persona jurídica. La fiscal ha mencionado el vínculo de confianza con esa. Eso, doctor, no es un vínculo de confianza y finalmente esta boleta de pago de trabajadores señala con especificidad el sueldo, la asignación familiar, el fondo de pensión, el seguro de invalidez, la comisión de FP y la renta de quinta categoría. Doctor, horas laboradas, 120 horas. Boleta de pago del 1 de diciembre del 2022. El dato que quería el Ministerio Público está en la boleta de pago. En consecuencia, doctor, creemos que esas observaciones que hace el Ministerio Público no deberían ser atendidas conforme a los postulados que ha citado. Finalmente, y ya para terminar, doctor, debemos hacer referencia, porque en su momento se hizo referencia a un pedido de impedimento de salida del país. Doctor, nosotros nos hemos allanado a ese pedido de impedimento de salida del país. No lo hemos debatido, no lo hemos discutido, hemos estado completamente de acuerdo. En consecuencia, doctor, esta medida excepcionalmente grave no debe prosperar en el caso específico. Gracias. Sí, lo escucho. Sí, podría haber una acotación. ¿Lo conoce justamente? Sí, también, señor magistrado, también hay que tener en cuenta que estamos indicados bajo qué modalidad está trabajando, ¿no? Porque si es de forma virtual, también eso también creo que debería de considerarse.
Y hay que tener en cuenta que las boletas que presenta son del 2022. Y otro punto muy importante es que el señor se reunió en las instalaciones de ESAM para cometer también actos delictuosos. Entonces también hay que tener en cuenta que en el lugar de trabajo se reunió para tales fines. Y respecto al impedimento de salida que hace referencia el señor Sayano, claro, obviamente, traje también del abogado, pero hay que tener en cuenta que son solamente por 4 meses. Es decir, de que en unos meses ya desaparece ese impedimento de salida, que podría darse un peligro de fuego. Eso es todo. Una pregunta acumulada. Y el Ministerio Público, al momento de brindar su respuesta, también dará lugar a que el abogado pueda manifestar el considere pertinente. A ver, con relación a la declaración de la orgánica 105 del año 2019, de su delación, bueno, se ha revelado ya la identidad que es un funcionario de OR. La cuestión es, ¿se ha hecho mención acerca de algún tipo de, en su declaración, de algún tipo de beneficio en favor del procesado y se solicita en este momento la prisión preventiva? Respecto del procesado directamente no lo indica, pero sí hay que tener en cuenta que él sí habla de que hay pagos ilícitos, pero nos hace referencia a que quien tiene conocimiento, lo que pasa es que en OAS, quienes se encargaban de los pagos ilícitos no era la cabeza en sí, sino que había un grupo que se encargaba de realizar esos pagos ilícitos. ¿De la Contraloría? De la Contraloría. Entonces, quienes hacían esos pagos era el señor de Mendonca, que justamente hemos solicitado una asistencia judicial. Entonces me permite hacer la siguiente pregunta. ¿Se identifica o quién se ha podido realizar estos pagos para poder entender una cuestión de beneficio en atención a las exigencias presupuestarias de delito? A los funcionarios peruanos a quienes se les ha pagado, no se ha individualizado específicamente, pero hay que tener en cuenta también que dentro del pacto de investigación se indica los sobornos anticipados que se le dio a la pareja presidencial Ollanta-Humala y Nadine Heredia Alarcón. ¿Cuál es el elemento vinculante, ya para concluir con este primer presupuesto, entre Nadine Heredia y con el procesado que suma para los fines del pacto colusorio? Lo que pasa aquí es que respecto a Nadine Heredia y el señor René Gelber Cornejo Díaz, el señor René Gelber Cornejo Díaz ingresa como ministro por Nadine Heredia y por recomendación del señor Valfredo de Ciudad de. Pero respecto al pacto colusorio en el que no hay una reunión en la que ellos hayan estado, porque nosotros consideramos de que estando que son actos clandestinos, no hay un registro pues, de ambos, ¿no? Pero sí hay registros en el que Valfredo ha ido a hablar con Nadine Heredia y después ha ido a hablar con Valfredo de Ciudad de, pero no una reunión concreta de las 3 personas. ¿Esos registros han sido acompañados con sus requerimientos? El registro de Valfredo con Nadine Heredia. No, así como usted lo manifiesta. No ha tenido un trato directo entre el procesado de quien solicita la prisión preventiva con la Heredia. No obstante, sí va a ser así con relación a cada uno de ellos. ¿Hay registro de eso? Sí se ha indicado los registros y también se ha indicado también que la persona de confianza que estaba era Ricardo Vidal Núñez y hay registros de Valfredo con Ricardo Vidal Núñez y con Ricardo Salinas Vilcachau, ella es el Ministerio de Vivienda. Y además se la traemos en todo caso el elemento vinculante a los registros. Los registros. ¿Letrado? ¿Alguien que responder más esta pregunta? ¿Puede indicar? Dos puntos. En la hipótesis fiscal sí se encuentra identificado, perdónenme que lo diga de esta manera, no quiero sonar descortés, pero sí se encuentra indicado 2 supuestos pagos ilegales. Uno, un privado que no tiene nada que ver con el Ministerio de Vivienda, el señor delegado Marchelo, que tuvo una intervención posterior, cuando ya el señor René Cornejo se había ido del Ministerio de Vivienda, y este señor fue un privado en conexión con OAS después de febrero del 2014. Y además se habla de un supuesto pago a la pareja presidencial después de la ejecución del contrato. Y eso está en la página 5 del fase de investigación preparatoria. Perdón, después de la ejecución del contrato. Ese es el hecho 5. Nosotros ya no estamos. Por eso que no estamos en el hecho 5. Entonces, ni siquiera como hipótesis cuadra el tema de pagos ilegales o se vincula con eso. Gracias. ¿Qué otro aspecto? A ver, al Ministerio Público. Quiero que me aclare esta situación. Cuando usted ha desarrollado los alcances de la prognosis de la pena,
ha sostenido que en todo caso ha aplicado usted el agravante que en todo caso está vigente el año 2021. En el caso del derecho penal, como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, nos encontramos al momento de la subsunción del tipo penal bajo un principio de tempus commiseri, ¿cierto? De la comisión del delito. Mi pregunta es cómo puede calzar un agravante del 2021, un supuesto que data aproximadamente del año 2013 al año 2014. Sí, sí, señor magistrado. Si bien es cierto, la comisión de delitos se da en el año respecto del señor René Ferrer con autoridad 2013-2014, lo que considera el Ministerio Público es que el pacto colusorio viene desde el año 2011, que se prevé investigación de la carpeta fiscal, hasta el año 2022. Y ese es mérito a que estamos ante un delito continuado. Y no es cierto que hemos partido los hechos. Los hechos están de manera consignada como títulos respecto de para mayor entendimiento, pero es todo un pacto colusorio que se ha dado por etapas y que es desde los sobornos anticipados hasta la ejecución del proyecto Centro de Confesiones. Entonces nos hemos enmarcado en un delito continuado. Es decir, el comportamiento del procesado ha sido permanente en el tiempo hasta el año 2021 o 2022. No, respecto del señor hasta el 2014. Es verdad porque hasta el 2014 él era ministro de Estado. En el ámbito del peligro de fuga, usted ha cuestionado el peligro del arraigo domiciliario, manifestando que el procesado no tiene casa o no tiene propiedad. En esa medida, se condiciona la determinación del arraigo domiciliario a la existencia de bienes inmuebles. Si bien es cierto, el señor tendría un arraigo domiciliario, porque como indica la defensa, pues tiene un domicilio permanente, pero nosotros no vamos a cuestionar si es que tiene o no tiene un domicilio, sino la calidad de ese arraigo con el análisis conjunto de los demás presupuestos que podemos En el peligro de obstaculización, usted ha mencionado este alcance de la amistad que tiene el procesado con personas con quien puede tener trato. La amistad, ¿qué tipo de representatividad tiene dentro de las exigencias o presupuestos de los supuestos de peligro de obstaculización? ¿Cómo se mide eso para ver qué tan intenso y qué tan perturbador puede ser para un proceso? Lo que pasa es que respecto de la amistad que pueda tener, por ejemplo, con la persona de Ricardo Salinas de Cachagua, el señor René Cornejo Díaz lo conoce desde mucho antes, y justamente es que por influencia de él, es que es su persona de confianza y lo lleva a la comisión de delitos. Y eso también puede interferir posteriormente en que también estamos ya convocándolos a declarar y que puedan no indicarnos con veracidad los hechos en materia de investigación. Y además de ello, también es que no se conocen solamente en la comisión de delitos, sino con posterioridad también y con anterioridad de la comisión de hechos. Entonces, sí considera el Ministerio Público que podría influenciar el imputado con sus coimputados en este caso. Sí, doctor, la amistad es un presupuesto absolutamente subjetivo. Yo puedo considerar a alguien mi amigo y ese alguien puede no considerarlo. Este presupuesto no está en ninguna regla procesal que pueda ser ponderada en este tribunal como elemento importante para la imposición de una medida tan gravosa como la que estamos. Gracias. Ya hemos sobrepasado porque la firma tiene que desarrollar una audiencia de tutela de derecho. ¿Algo va a manifestar su patrocinado o puedo concluir este debate? Está en todo su derecho. Muchas gracias, señor magistrado. Lo escucho. Buenos días a todos. Muy brevemente, doctor. Se han tratado aquí temas de familia y prácticamente de mis propias palabras. Yo me casé estando en la universidad, un primer matrimonio. Yo fue el mismo que el único, mayor, que el mucho. Y me divorcié, nos separamos hace más de 25 años. Hace más de 20 años, contrajimos un matrimonio, un actual compromiso, dentro del cual tengo dos niños, los dos jóvenes ya, los dos actualmente, uno cursando empieza el tercer año de la universidad, y la menor que va a empezar su carrera de medicina, y fue admitida y ha sido titulada.
Esa es mi situación. Ratifico lo indicado en la primera sesión que tuvimos, con relación a lo que tiene que ver con nuestros hijos. Mi tercer hijo, el mayor, me entregó mucho de su vida desde hace mucho tiempo, de manera independiente a mí. En mi casa, en esta casa que es alquilada, efectivamente yo he privilegiado darle educación y darle condiciones de vida a mis hijos, a mi familia, por encima del tema patrimonial, para una casa. Que le encantado poder hacer las cosas que trabajo para lo que da. Y en mi hogar vivo, además de mis hijos, con mis suegros. Y acá quiero precisar algo que usted ha mencionado. Efectivamente, hace un año, perdón, en 2018, efectivamente viajamos. ¿Por qué? Porque mis suegros, que tienen 86, 89 años, fueron a vivir con nosotros. Los llevamos precisamente para la pandemia, para poder cuidarlos, para poder encargarnos de ellos. Son personas de riesgo. Nos fue recomendado que se vacunaran, pero en ese momento era menor de edad, no podían hacer su propia vacunación. Y por eso que fuimos a vacunar a los Estados Unidos, que era la opción, digamos, más cercana, la cual se podía hacer esta vacunación sin problemas. Como yo mismo, mi abogado, no fuimos, llegamos, al día siguiente, el mismo día lo vacunamos, y un día antes de volver, porque hay un tiempo de por medio, que es una condición que da la medicina, del tipo que debe transcurrir, se puso la segunda vacuna y regresamos al día siguiente. De hecho, el día antes se programó, como se ha mencionado, de modo tal que estuviera acá presente, pero una diligencia de otro caso puede estar presente. Siempre ha sido celoso. Está presente, le da libertad, conozco de las situaciones, y porque es mi práctica. En el tema de no haber hecho el control biométrico, lo hice desde el primer día. Las indicaciones que nos daban era que se ponían en contacto con nosotros, que nos daban contacto con mis abogados, que es otro caso, es otro estudio el que me patrocina allí, puso escritos uno tras otro: por favor, hagan las llamadas, por favor, hagan el registro. Hasta que finalmente se tuvo que ir personalmente, se tuvo que gestionar, que por favor, que cuando viene papel, todo esto está en auto, solo para terminar, todavía soy profesor a tiempo completo y de educación exclusiva. Tuvimos este año 33 años de profesor ordinario con la categoría de asociado, pero pronto de la categoría principal. Me he dedicado a eso, me he dedicado a estudiar, he hecho diversas maestrías, tengo un doctorado, tuve el primer puesto en la UNI, tuve el primer puesto en examen. Mi tesis doctoral en España tuvo la calificación de sobresaliente. Entonces, lo que quiero decir es que esa es mi dedicación, a eso me dedico. Tuve no sé cómo calificarlo, esta intención de estar en el país, estudié en una universidad nacional, porque no me he dado. Y hoy resulta en esta situación que para mí, en muchos extremos, es como incomprensible escuchar las cosas que se dicen, las actuaciones, y bueno, tengo que tratarlo, porque corresponde, pero que además de la educación y del cariño que le doy a mis hijos, pues tengan un apellido, un nombre, puedan recibir todo mi compromiso con las investigaciones es completo, es amplio, es incondicional, como creo que corresponde a nuestros ciudadanos. Será que toma en consideración el señor juez y que se desestime esta medida que para mí es incomprensible. Por la primera vez que alguien dice eso, casi como que eso que está refiriendo a otra persona. Soy un médico a trabajar, a estudiar y también quisiera seguir haciendo. La audiencia, esta sesión ha concluido el día jueves 16, 3 de la tarde, emite el pronunciamiento. Se le va a proveer de un enlace, en todo caso, para que puedan, se le va a proveer un enlace, para que en todo caso puedan escuchar la lectura de la resolución. Entonces, hasta el día jueves 16, 3 de la tarde.